Bueno, en la clase pasada habíamos hablado un poco del momento angular. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo aparece en el átomo de hidrógeno, en los átomos hidrogenoides en general, el momento angular. Bueno, si ustedes se remiten a la clase número 26 o también a lo que está ahí subido como Schrödinger 8, en la clase 26, la diapositiva 7 y 8, ahí se ve como nosotros habíamos escrito la ecuación de Schrödinger para los átomos hidrogenoides, que es esta que está acá, ¿no? Una parte, digamos, cinética, después está la energía potencial y eso es la energía. Y psi es la función de onda, o sea, el estado del sistema. Claro, cuando escribimos estas ecuaciones en el caso de los átomos hidrogenoides, por la simetría que tenía el potencial, que era una simetría esférica, porque el potencial depende de la distancia del electrón al núcleo, y solamente de eso, no depende en principio de ningún ángulo. Debido a eso, convenía usar coordenadas esféricas, y habíamos colocado el laplaciano, que en coordenadas cartesianas tiene una expresión bastante sencilla. Lo habíamos escrito en coordenadas esféricas, donde la expresión es la que ven acá y obviamente es más compleja, ¿no? Bueno, esto también lo pueden revisar en la clase número 28. En la diapositiva 9 está esta escritura. Ahora bien, también ahí está que todo esto, toda esta parte del laplaciano, se puede escribir, o sea, toda esta parte del laplaciano en esa clase se vio que está relacionado con el L cuadrado, o sea, con el cuadrado del momento angular, con el operador momento angular al cuadrado. Y si uno hace cuenta, se puede ver que todo esto se puede escribir como un L cuadrado dividido, como bien dice acá, h barra cuadrado por r cuadrado. Entonces ahora el laplaciano, en esta fórmula, en esta expresión, el laplaciano lo puede escribir así, como una parte que es esta, que depende solo de r, y una parte donde aparece la dependencia de los ángulos, y que, como se demostró ya en la clase 28, esa dependencia se podía escribir en términos del momento angular. Entonces después uno puede reemplazar acá, en vez de poner laplaciano, poner toda esta expresión. Y si hace eso, llega, bueno, a esta otra expresión, donde tenemos una primera parte, que es toda esta, que está relacionada con la coordenada radial únicamente, con el r, y que uno puede ver que en realidad está relacionada con la cantidad de movimiento lineal en la dirección radial. O sea, uno podría escribir la cantidad de movimiento lineal en la dirección radial de la física clásica y después cuantificarla, como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Reemplazando ciertas cantidades por sus operadores asociados. Cuantificarla y ver, bueno, que por ejemplo la cantidad de movimiento que les comentaba recién, lineal, ¿no? O el impulso lineal, como más les guste llamarlo, si uno lo escribe en física clásica y después lo cuantifica, le da una cosa así. Y eso es lo que de alguna manera está contenido en este primer término. Uno puede ver que esto al cuadrado es este primer término. Cuando digo al cuadrado, ojo, estoy hablando de
este operador aplicado sobre este mismo operador. O sea, no es que elevo al cuadrado así, burdamente, es decir, PR cuadrado no es H cuadrado sobre I cuadrado por 1 sobre R cuadrado por esto elevado al cuadrado, no. Es esto aplicado a esto mismo. Claro, me va a quedar H cuadrado, I cuadrado también va a aparecer, pero después hay que tener en cuenta que me va a quedar todo esto que deriva respecto de R aplicado a todo esto mismo. Entonces ahí la cosa es más complicada. Bueno, no hace falta que se detengan en estas cuentas, porque toda esta parte es así para dar una idea de las cuentas, de cómo son las cuentas, pero no busca ahondar tanto en ese tema, porque la materia es introducción a la cuántica y la relatividad, no es cuántica, digamos. Bueno, como venía diciendo, si uno encara este problema clásico, el problema clásico es el problema de una cosa que gira en torno a otra. Por ejemplo, la Tierra en torno al Sol, por decir algo. O encarar el problema del átomo de hidrógeno como un electrón que gira en torno al núcleo. Encararlo de manera clásica, donde ahí vale la ley de Newton, fuerza igual a m por a, etcétera, etcétera. Bueno, en ese problema, que ustedes lo ven en mecánica clásica, se ve que la energía cinética total se puede escribir como una energía cinética radial más una energía cinética angular. Y acá lo mismo, acá hay... Todo esto es la energía cinética. Todo esto es la energía cinética. Y esto es la energía potencial. Bueno, potencial más cinética es la energía, ¿no es cierto? Bueno, pero la energía cinética, fíjese que me quedó formada por dos partes. Una tiene esto, el L cuadrado, es un operador que contiene los ángulos. Por eso esto es la energía cinética angular. En mecánica clásica, si ustedes encaran el problema de una cosa orbitando en torno a otra y escriben en coordenadas esféricas ese movimiento, también les queda L cuadrado sobre 2mr cuadrado más PR cuadrado sobre 2m, donde en el caso clásico estas cosas son los operadores clásicos que ustedes... No son operadores, son las magnitudes clásicas que ustedes conocen. El módulo al cuadrado del momento angular, como ustedes lo conocen, el momento angular es R vector mb, ¿no? Y la componente radial de la cantidad de movimiento. Bueno, acá en cuántica es lo mismo, nada más que estas cosas clásicas se reemplazan por operadores. Pero la historia es la misma. Bueno, y hablando de momento angular, y para ir un poco cerrando con esto, podemos comparar el momento angular que sale de la mecánica cuántica, digamos, de la ecuación de Schrödinger, con el momento angular que sale o que salía del modelo de Bohr. Recuerden que Bohr lo que hace es cuantificar el momento angular, ¿no? Cuando estudia el átomo de hidrógeno, por ejemplo, como un electrón que gira en torno a un núcleo, él dice, bueno, en ese problema lo que está cuantificado es el momento angular, el módulo del momento angular. Ahí el momento angular, ahí el electrón gira en torno al núcleo, y entonces el giro es en un plano, ¿no? El electrón se mantiene girando en un plano, en torno a un núcleo. Y bueno, entonces el momento angular es como en mecánica clásica, es perpendicular al plano de giro. Entonces, su módulo, él postula que puede valer h barra o 2h barra, en fin, en general nh barra, ¿no? Donde n vale 1, 2, 3, etc. Eso es lo que postula Bohr
cuando plantea su modelo de átomo, ¿no? En la teoría de Schrödinger, ¿cuáles son los posibles valores del momento angular? Bueno, uno podría calcular los posibles valores de L cuadrado, o sea, del cuadrado del momento angular. Y nosotros ya vimos, lo comentamos, no hicimos, no lo dedujimos, lo comentamos, que L cuadrado es un operador, el que ustedes vieron antes, ¿no? Un operador bastante complicado, que tiene como autofunciones a estas cosas que se llaman armónicos esféricos, que son también funciones bastante complicadas, y que esto que está acá son sus autovalores. O sea que si uno, los autovalores, recuerden que eran los posibles valores que uno encuentra cuando mide la magnitud. Cuando yo mida la magnitud L cuadrado, voy a encontrar solamente alguno de estos valores, donde L toma el valor 0, 1, 2, hasta n-1. Fijemos ideas, pensemos en el átomo de hidrógeno. L corría desde 0 hasta n-1, donde este n era el número cuántico principal, ¿no? Era lo que estaba asociado a la energía. Pero bueno, si esto es cierto, o sea, si los únicos posibles valores de L son estos, de L cuadrado, los valores de L van a ser la raíz cuadrada de estas cosas que están acá. O sea, esto. Entonces, los valores de L son o 0, cuando L minúscula esta vale 0, o cuando vale 1, me va a quedar raíz de 2, 1 más 1, 2, por h barra. Cuando vale 2, ¿no? Me va a quedar 2 más 1, 3, por 2, 6, raíz de 6 por h barra, etc. Y no coinciden con estos valores entonces que obtuvo Bohr en su modelo. Pero sí se parecen en algo a esos valores si el número cuántico L es grande. O sea, hay como un límite que para valores grandes de L, de este L minúscula, si L es grande respecto del número 1, yo puedo tirar el 1 de esta cuenta, ¿no? Lo saco. Fíjense que si lo saco, me queda la raíz cuadrada de L cuadrado. O sea, me queda L. Es decir, L por H. Tal cual obtiene acá Bohr en su modelo, donde le da un número multiplicado por H. O sea que cuando L tiende a valores muy grandes, el momento angular de la teoría de Schrödinger, el módulo del momento angular, se parece al módulo del momento angular que predice el modelo de Bohr. Pero claro, en la teoría cuántica recuerden que este L se acerca, toma como máximo valor n-1. Entonces, si el n es muy chiquito, por ejemplo, si el n vale 2, L puede valer solamente 0 y 1. Ahora, si yo acá meto 0 y 1, y el 0 o el 1 como L no son valores grandes respecto del 1, ¿no? El 0 es más chico que el 1 inclusive, o sea, no puedo tirar el 1 ahí, no tiene sentido. Si yo pongo L igual 1, no puedo despreciar el 1 frente al 1, lo voy a despreciar, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la energía es chica, el L también va a ser chico. Entonces, en ese caso, lo que predice la teoría de Schrödinger, el momento angular va a ser distinto a lo que predice el modelo de Bohr. Pero si la energía es grande, bueno, el L puede tomar un valor alto. Entonces, en ese caso, la teoría de Schrödinger y el modelo de Bohr
predicen más o menos lo mismo. ¿Está bien? Bueno, acá está más clara la diferencia. Yo acá lo que dibujé fueron niveles de energía. Estos son del modelo de Bohr. Y estos son los que salen de la teoría de Schrödinger. Fíjense que para n igual 1, las energías son siempre iguales. Los dos modelos predicen los mismos niveles de energía, ¿no? E0 y E0. Para n igual 2, E0 sobre 4 y E0 sobre 4. ¿No? Para n igual 3, E0 sobre 9 es lo que predice la mecánica cuántica, la Schrödinger. Y E0 sobre 9 es lo que predice el modelo de Bohr. O sea que las energías, ya habíamos dicho que las energías que predice la mecánica cuántica son idénticas a las que predice el modelo de Bohr. Pero fíjense qué es lo que pasa con los momentos angulares. Por ejemplo, para el valor de energía más bajo, el fundamental, la mecánica cuántica predice que el momento angular vale 0. Mientras que el modelo de Bohr no. Ahora fíjense una cosa, ¿no? Que algo con momento angular 0, entonces quiere decir que no está girando, ¿no? Si una cosa gira en torno a la otra, hay un momento angular. Y no puede ser 0, ¿no? Bueno. Pero la mecánica cuántica admite momento angular 0. El modelo de Bohr, que es un giro clásico, obviamente no, porque como dije recién, algo cuando gira en torno a otra cosa, hay un momento angular, que justamente es perpendicular al plano de giro. Si un electrón gira, así como uno lo piensa clásicamente, en torno a un núcleo, entonces hay definido un plano de giro. Y entonces tiene que haber un momento angular distinto de 0. Pero si la cosa no es un giro así como uno lo piensa clásicamente, entonces puede valer la mecánica cuántica, ¿no? Que es la que vale, digamos. Bueno, para los otros niveles de energía, mientras el modelo de Bohr predice solamente un valor de momento angular, la teoría de Schrödinger predice en este caso 2, 0 o esto, ¿no? Cuando en el tercer nivel n es igual a 3, la energía modelo de Bohr y modelo de Schrödinger es la misma como siempre, pero el modelo de Bohr predice un solo valor de momento angular y la mecánica cuántica, la teoría de Schrödinger, predice 3 posibles valores. Y así sucesivamente. Entonces acá están claramente las diferencias entre el momento angular que predice la mecánica cuántica y lo que predice el modelo de Bohr. Estamos hablando del átomo de hidrógeno, ¿no? O de los átomos hidrogenoides. Bueno. Además de todo esto, apareció un fenómeno que se llamó efecto Zeeman, por quien lo había observado ya en 1896. Y lo que observa Zeeman es que cuando uno ponía el material, por ejemplo, el material estaba emitiendo luz, supongamos que yo tengo una lámpara de sodio, una lámpara que, como las que se usaban hasta no hace mucho en el alumbrado público, una lámpara que dentro de la cual había vapor de sodio, y cuando uno genera descarga una corriente eléctrica en el vapor de sodio, esa lámpara emite en luz básicamente amarilla. Pero se observaban dos líneas de emisión muy juntas que se denominaron dobletes de sodio en esa emisión. Con estas frecuencias, fíjense, frecuencias muy parecidas.
Y esto en realidad se observa con una buena red de difracción, ¿no? Si no, no llego a ver la separación, si no veo como una sola línea. Pero cuando uno ponía el vapor de sodio en un campo magnético, o sea, acá están las dos líneas separadas, que son estas que se ven acá, ¿no? Esta imagen es como un zoom de esto que está acá. Estas son las dos líneas separadas cuando no hay campo magnético. Pero cuando uno prendía un campo magnético, cada línea se desdoblaba, como se ve acá en otras líneas, que están muy juntitas, mucho más juntas que estas, y que sí, ahí habría que verlas realmente con buenas redes de difracción o un microscopio mirando el dibujo, ¿no? Entonces había un desdoblamiento en las líneas de emisión. Y eso se observaba en un montón, en casi todos los materiales, también en el zinc, por ejemplo, donde en el zinc hay, en vez de un doblete, un triplete de líneas. Estas líneas en el zinc están muy juntitas, pero cuando uno pone un campo magnético, pone al vapor de zinc en un campo magnético y le hace pasar corriente, resulta que cada línea a su vez se desdobla, como se ve acá, ¿no? Esta se desdobla en 3 líneas, esta se desdobla en 6, ¿no? Y esta también se desdobla en más líneas, ¿no? En el caso del zinc también estas 3 líneas acá están dibujadas bien separadas. Cuando uno las observa con una red de difracción común y corriente, estas 3 líneas en realidad se ven como una sola, tampoco separadas. Bueno, o sea que en todas las experiencias donde uno ponía el material emisor en un campo magnético aparecía este desdoblamiento extraño. Se intentó explicar este desdoblamiento con el modelo de Bohr mejorado, ¿no? Primero que en el modelo de Bohr mejorado, cuando nosotros resolvimos o analizamos estas cuestiones del átomo de hidrógeno, el electrón girando en núcleo, uno consideró que el núcleo era muy pesado y que el electrón giraba en torno al núcleo. Pero ustedes saben, cuando una cosa gira en torno a la otra, en realidad lo que sucede es que ambas cosas giran en torno al centro de masa. Estoy seguro que cuando ustedes eran chicos, más de una vez habrán agarrado un balde lleno de agua y lo habrán hecho girar. Y habrán notado que el balde no gira en torno a ustedes y ustedes quietos ahí, sino que ustedes también giran, poquito, mucho menos que el balde, y el balde junto a ustedes gira en torno al centro de masa del sistema balde-niño, ¿no? Y acá es lo mismo, digamos. Bueno, uno puede hacer eso, y eso equivale a hacer un planteo donde, bueno, la masa del electrón en realidad se reemplaza por lo que se denomina la masa reducida. O sea, en vez de poner la masa del electrón, tengo que poner la masa del electrón por la masa del núcleo atómico. Recuerden que el núcleo atómico es 2000 veces más pesado sobre esta suma, masa del electrón más masa del núcleo. Fíjense que esto es muy parecido a la masa del electrón, ¿no? Porque, por ejemplo, acá abajo yo puedo tirar esta M frente a esta, ¿no? Porque si hablo de un átomo de hidrógeno, la masa del núcleo, este número es 2000 veces más grande que este. Así que poner 1 más 2000 es lo mismo que 2000 más o menos, ¿no? Bueno, o sea que lo tiro y si lo tiro puedo después simplificar esto con esto y me queda la masa del electrón. O sea que esta cantidad es muy parecida a la masa del electrón, difiere muy poco. Bueno, cuando uno hace ese reemplazo, el modelo de Bohr gana precisión y permite explicar las líneas con este
con este error. O sea, uno dice, bueno, este hidrogenoide va a emitir en esta longitud de onda, en esta otra, en esta otra. Bueno, el error que comete, o el error que se observa cuando uno mide, es apenas del orden del 3 milésimo por ciento de lo que predice el modelo de Bohr. Además del modelo de Bohr, recuerden que estamos hablando de, bueno, aparecen estos desdoblamientos de las líneas, ¿cómo los vamos a explicar, no? A eso vamos. Además del modelo de Bohr, después apareció otro esquema de cuantificación que se llamó SWI por Sommerfeld, Wilson y Ishihara, que fue la teoría de Sommerfeld, Wilson y Ishihara, y que en realidad esta teoría no solamente permite cuantificar un sistema como el átomo, donde se supone, donde uno tiene esa imagen clásica de que el electrón gira en torno al núcleo, sino que en realidad este esquema o este formalismo permite cuantificar cualquier sistema periódico, por ejemplo un oscilador armónico. O sea, un sistema donde la masa, después de un determinado tiempo, vuelve a hacer el mismo camino, por decirlo de alguna forma. Bueno, en ese sistema, este formalismo, o los resultados, mejor dicho, salen de las predicciones. Lo que predice el formalismo sale de cuantificar esta cantidad, donde acá este P sub Q se calcula como la derivada de la energía cinética menos energía potencial. Estoy hablando de la mecánica clásica, ¿no? El T y el B que ustedes conocen de la mecánica clásica, respecto de la coordenada de posición que aquí estamos llamando Q. Este P sub Q se lo llama el momento generalizado. Algo que ustedes van a ver, no quiero entrar en detalle esto, porque ustedes lo van a ver para los que no cursaron en mecánica lagrangiana. T menos B es lo que se conoce como el lagrangiano del sistema. Bueno, no voy a ahondar en esto porque mucha gente que está acá cursando esta materia obviamente todavía no cursó mecánica lagrangiana. Entonces, esto, como dije antes, permite cuantificar cualquier sistema periódico, no necesariamente un sistema, digamos, circular. Bueno, además de este esquema, se supuso que el electrón no giraba realizando órbitas circulares en torno al núcleo, que esas órbitas podían ser elípticas. En general, cuando uno tiene un problema de fuerza central, donde hay algo que atrae a otra cosa, y debido a eso, ese sistema, o en ese sistema una parte empieza a girar en torno de la otra, o como lo dije antes, en realidad ambas partes giran en torno a un centro de masa. En esos sistemas las órbitas posibles, según la mecánica newtoniana, son cónicas. O sea, son curvas denominadas cónicas. Las cónicas son parábolas, elipses. Y un caso particular de la elipse es la circunferencia. O también pueden ser órbitas hiperbólicas. Entonces se consideró que en vez de ser una órbita circular, que se considere una órbita elíptica. Entonces ahí se observa, yo eso acá lo dejé anotado, que en realidad para cada número cuántico principal, digamos,
recuerden que este número cuántico principal está relacionado con el R, la distancia del electrón al núcleo. Hay n diferentes, hay varias órbitas permitidas. Y lo que uno puede ver es que cada una de esas órbitas en realidad tienen energías diferentes. Tienen energías diferentes. Bueno, si además, en realidad, cuando uno introduce las correcciones relativistas, ocurre lo que dije recién, así que me corrijo. Aparecen varias órbitas, pero cuando uno introduce las correcciones relativistas, la degeneración en la energía se rompe, es decir, cada una de esas órbitas tiene una energía distinta a la de las otras órbitas. ¿Está bien? Bueno, entonces con estas cosas se intentó explicar estas cosas que se observaban de desdoblamiento de niveles de energía. Bueno, entonces este nuevo esquema, el último que comenté, donde también había niveles de energía, N1 y N2, pero cada uno de esos niveles se podía pensar como en realidad formado por varios niveles muy juntitos. Todo esto está dibujado así, pero estas tres líneas están muy juntas. Lo que quiero decir es que estas tres líneas tienen más o menos la energía asociada a N1, tienen una energía que es más o menos la misma, pero hay una diferencia. Son energías muy parecidas, la de este nivel con la de este y con la de este. Distinta ese valor de energía a la que hay con cualquiera de estos niveles. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? N1, por ejemplo, tiene asociado, vamos a poner un número concreto, un joule, una barbaridad, ¿no? Pongamos así. N1 es un joule, N2 son 100 joule. Ahora, en realidad, cuando uno mira este nivel, esta línea, en realidad ve que acá no hay una línea, hay tres. Y de esas tres líneas, por ejemplo, la central tiene un joule, la de arriba tiene 1,01 y la de abajo tiene 0,99. O sea, son todas energías parecidas a un joule, pero no son todas iguales las energías. Y algo parecido pasa acá arriba, donde uno mira esta línea con una lupa y ve que en realidad son varios niveles de energía. Son varios niveles. Claro, todas estas energías son parecidas a 100 joule, pero no son iguales. Entonces, los niveles, estas líneas se desdoblan en estas y estas se desdoblan en estas, debido a lo que comenté antes, a introducir órbitas elípticas y a considerar la corrección relativista. Entonces, ahora, si uno piensa que cuando el electrón, hablando mal y pronto, salta de este nivel a este otro nivel, emite una determinada cantidad de luz, que tiene que ver con la energía, la diferencia de energía entre estos dos, que es la misma diferencia de energía entre estos dos, que es la misma entre estos dos. Cuando hay un salto de cualquiera de estas tres acá, yo veo que aparece una línea roja, por ejemplo. Bueno, cuando hay salto de estas a estas, bueno, aparece otro color y así sucesivamente. O sea, yo acá veo, por ejemplo, no veo, cuando yo considero estos dos niveles,
Cuando yo salto del nivel N2 al nivel N1 veo una línea, porque la diferencia entre la energía entre N2 y N1 es 100 Joule menos 1 Joule, 99 Joule, ¿no? Y recuerden que la frecuencia está relacionada con esa diferencia en energía, porque la energía es H por la frecuencia, o sea, la frecuencia es esa diferencia de energía dividido H. Entonces, si yo digo vale el modelo de Bohr, yo tendría una sola frecuencia emitida. Pero si yo hago todas las correcciones que conté recién, tengo 1, 2, 3 líneas que veo. En principio. Podría haber también esta, sí, podría haber también esta. Lo que pasa es que hay otros mecanismos que prohíben, por ejemplo, este salto. Hay reglas de selección que prohíben este salto. Entonces no se ve una cuarta línea. Recuerden que todo es esto, cuando se produce este salto uno ve una línea roja, lo mismo cuando se produce este salto, lo mismo cuando se produce este salto. O sea, uno en cualquiera de estos 3 saltos ve una línea roja. Para cualquiera de estos 3 ve una línea verde. Para cualquiera de estos ve una línea violeta. Veo 3 líneas. Ya no veo como acá una sola línea. Entonces hay un desdoblamiento. Yo veo, en vez de ver una sola línea brillante, veo 3. Entonces este modelo, en el cual no vamos a entrar, pero si ustedes quieren pueden buscar cómo con el modelo SWI se explicó los mecanismos de emisión en algunos materiales. Este modelo permitió explicar el desdoblamiento de líneas. Bueno, en átomos pesados, donde la emisión está básicamente en la frecuencia de los rayos X, en el átomo de hidrógeno y en el átomo de helio inclusive. Pero hubo fuertes contradicciones, o aparecieron fuertes fallas al intentar utilizar el modelo para explicar el desdoblamiento en átomos alcalinos, sodio, qué sé yo, litio, ¿no? Hubo ahí el modelo directamente predijo cualquier cosa. Bueno, esa es una observación que hacen estas 3 personas, Landé, Millikan y Bowen, en 1924. Entonces empezó a sospechar del esquema de Bohr, por supuesto, y también del esquema SWI, ¿no? Voy atrás donde se cuantifica esta cantidad. Si uno considera el modelo de Bohr, lo puede considerar, Bohr cuantificó el momento angular, ¿no es cierto? Bueno, eso se puede considerar como un caso particular de la cuantificación de esta cantidad. Vuelvo a repetir, estoy contando esto, no estoy demostrando nada, no estoy entrando en el detalle de esto, pero ustedes pueden buscar teoría de Sommerfeld, Wilson y Shigawara y ahí les va a contar cómo es el tema, con detalle. Bueno, recuerden que lo que observó Zeeman fue en 1826. Además, en 1922, obviamente cuando eso apareció en 1826, obviamente que no estaba ni siquiera el modelo de Bohr para explicar ese desdoblamiento de línea, ¿no? Así que eso fue abandonado en ese momento, porque no estaba ni Bohr, menos SWI y mucho menos la teoría de Schrödinger. En 1922, Stern y Gerlach estaban midiendo
el magnetismo, el momento magnético de ciertos átomos, en este caso átomos de plata, haciendo pasar, aquí había un hornito donde se generaban átomos de plata, esto estaba más o menos en 900 grados, pasaban por estas dos aberturas que lo colimaban, o sea, formaban un fino haz de átomos de plata, y esos átomos de plata pasaban por estas dos piezas de imanes que generaban un intensísimo campo magnético no homogéneo. Y lo que ellos encuentran, acá ponen una pantalla donde se depositan los átomos de plata, lo que encuentran es un dibujo así, los átomos se depositaban arriba y por debajo de un eje acá, que era el eje que definía el haz de átomos de plata. ¿Y qué predecía la física clásica? Predecía que en realidad deberían haberse depositado en todo lugar, en cierta región. Aquí adentro no se depositó nada. Simplemente se depositaban por arriba y por debajo, y en el medio nada. Según la física clásica deberían depositarse en todo lugar. Bueno, la clase que viene vamos a explicar esto con más detalle. Cuando uno dice según la física clásica, estoy hablando de, por ejemplo, la teoría de Boltzmann. Bueno, entonces vamos a dejar para la próxima clase la explicación de este experimento que fue muy importante en la mecánica cuántica. Bueno, por ahora entonces nada más.